Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Mano a Mano Electoral dentro de Tarea Fina, y hoy es un gusto estar recibiendo en esta hora al senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, el líder de Correntada Wilsonista. Gallinal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, Marcelo, a las órdenes. Muchas gracias, Francisco. En primer lugar, queríamos estar consultándote por lo que fue esa noticia triste para el Partido Nacional y para todo el sistema político, el fallecimiento de Guillermo García Costa, seguramente un compañero de ruta de muchas batallas. ¿Qué es lo que deja, qué legado deja García Costa, Gallinal? Para nuestra generación, además, fue un docente, porque todos los que nacimos a la vida política más o menos en los mismos tiempos, los que nos iniciamos en la lucha contra la dictadura militar, los que empezamos a tener actividad pública a partir de la recuperación de la democracia, nos hicimos al lado de Guillermo García Costa, que era en aquel entonces presidente de la Junta Nacional del Movimiento por la Patria, movimiento de Wilson Ferreira Aldunate, de quien él fue compañero inseparable hasta el último día, que fue presidente de la Convención del Partido Nacional desde las elecciones internas de 1982 hasta el año 2004, que fue uno de los mejores legisladores que tuvo la bancada del Partido Nacional de su tiempo y que además mostró actitudes relevantes tanto cuando fue subsecretario en Ganadería y Agricultura de Guillermo García, de Wilson Ferreira Aldunate, de 1962 a 1966, como cuando fue ministro de Educación y Cultura y de Salud Pública durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Pero además hay mucho afecto de por medio. Era un hombre muy cariñoso, muy ameno, muy agradable, siempre con una sonrisa, y además un hombre de una honestidad a carta cabal, que también formó parte o forma parte del legado que nos ha dejado, que le ha dejado a su familia y que nos ha dejado a los nacionalistas, pero también al pueblo uruguayo, porque los grandes dirigentes políticos trascienden las fronteras partidarias. Gallinal, García Costa era de esos hombres que al menos en el Parlamento, y estoy casi seguro que también en las reuniones partidarias, cada vez que hablaba como que realmente tenía siempre algo para decir y se le ponía mucha atención. Era realmente un referente, no era de que hablaba por hablar simplemente, sino que era muy concreto en sus planteos. Porque él tenía dos virtudes que es bueno que se conjuguen en una persona, que es el talento, por un lado, un hombre de una gran inteligencia, pero además una férrea voluntad de trabajo y de dedicación. Quienes tuvimos oportunidad de ser sus colaboradores o trabajar al lado de él, lo hemos visto, de qué manera estudiaba y hacía un seguimiento puntilloso de todos los temas. No era hombre de improvisar, sino que era hombre de estudio permanente. Tenía además una fina ironía, era un gran parlamentario para el debate y en consecuencia todos esos atributos obviamente hacían que mereciera el reconocimiento de propios y ajenos. Más aún, yo me animaría a decir, durante los 5 años que fue ministro nunca fue interpelado. Uh-huh. Había que animarse a interpelar a un parlamentario con esa experiencia. Más allá de que llevó adelante una muy buena gestión tanto en educación como en salud pública. Un hombre que además conjugaba la humildad con el perfil bajo, ¿no? Porque en sí nunca le gustaba tampoco figurar, aparecer demasiado en las primeras planas. Sí, era un hombre que tenía convicciones muy firmes en ese sentido y no necesitaba a veces quizás de un protagonismo excesivo, aunque lo tenía por su dedicación, profundamente católico, practicante en todos los sentidos, practicante porque cumplía con todos los ritos de su religión y practicante porque su vida
estaba inspirada precisamente en esa concepción filosófica y en esa identificación con la Iglesia Católica. Por último, en lo que es la evocación de la figura de García Costa, un hombre que también supo estar, podríamos decir, en todo el Partido Nacional o en las diferentes vertientes, ¿no? Porque pudo estar en el wilsonismo, en Por la Patria, como un referente ineludible, pero también pudo conjugar esa misma situación participando del herrerismo. Guillermo García Costa fue de una gran coherencia siempre. Él acompañó a Wilson hasta el último día, sin ningún tipo de claudicación. Y años después, cuando asume como ministro de la Calle y decide, resuelve adherir a la línea política del doctor Luis Alberto Lacalle, mucho más que al herrerismo, se mantuvo fiel a Luis Alberto Lacalle hasta el último día también. Creo que eso formaba parte también de su personalidad. Bien, Gallinal, ya en lo que tiene que ver con lo político electoral, ¿en qué está centrando la actividad en estos momentos la 33? Me imagino que recorriendo el país. ¿Cuáles son las actividades que tenés en estos días? Bueno, ahora estamos haciendo un trabajo político muy intenso en todo Montevideo, tratando de llegar con las listas, acompañando a los jóvenes, como los acompañamos en la tarde de ayer, en las tradicionales repartos que se realizan en la Rambla de Montevideo, y por supuesto también viajando al interior del país. Mañana me toca participar de una mesa del Rotary, donde fui especialmente invitado para hablar de los planes del gobierno del Partido Nacional. Esta semana voy a estar en La Valleja, el jueves en el departamento de Colonia, voy a estar en San José, y voy a estar, por supuesto, acompañando muy intensamente también el trabajo de la lista 33 de Montevideo. Bien, Gallinal, ¿puede ser que una de las razones por las cuales Correntada wilsonista no marcó de una forma superior en las internas fue porque le costó quizás en infraestructura, en logística, llegar con las listas? Lamentablemente, en más de la mitad de los circuitos las listas no siguieron. Y yo creo que el otro factor que influyó fuertemente es que la lista 33 es una lista de opinión, no es una lista de estructura. Uh-huh. No nos olvidemos que a la elección interna faltó más del 40% del electorado, seguramente un poquito más todavía. Y en consecuencia de eso nosotros lo sentimos enormemente. Creo que el panorama va a cambiar de forma sustantiva y no sería la primera vez. En las elecciones internas, en las elecciones internas de los partidos políticos del año 2004, la lista 33 marcó en Montevideo 10.000 votos. Y pocos meses después, en octubre, marcó 43.000 votos, o sea que multiplicó por más de 4 su electorado. Entonces, me parece que por allí anda la explicación. Y bueno, ojalá que tenga un buen respaldo, porque nos estamos jugando mucho con la posibilidad de estar nuevamente en el Senado de la República. Votar la lista 33 significa darnos ese respaldo, ese espaldarazo, que para nosotros en estos momentos es fundamental. En tu caso personal, el lugar número 5, la titularidad número 5 en el Senado de Jorge Larrañaga, ¿y en qué departamentos también estás encabezando a diputados? No, solamente en el departamento de Montevideo. Ajá. Sí, en todos los otros departamentos, cuando con Jorge Larrañaga decidimos impulsar una única lista al Senado, fue para que, especialmente en los departamentos que hay solamente una banca posible para el Partido Nacional, comparezcamos con una lista única, porque al no existir su lema, los votos no se acumulan y entonces ponemos en riesgo las bancas. En el departamento de La Valleja, por ejemplo, que es un lugar donde tradicionalmente hemos comparecido como candidatos a diputados, nos hemos juntado todos en torno a la lista 51-58, que busca la reelección
de Mario García, actual diputado por el departamento. En Maldonado, detrás de Antilla, en Flores, con la agrupación de Mazulo, respaldando la candidatura de Teresa Hernández. Y así podría nombrarte unos cuantos departamentos en donde se lograron entendimientos de las mismas características. ¿Lo mismo pasó en Canelones? Y en Canelones nosotros no tuvimos una expresión electoral importante en las elecciones internas y estamos todos respaldando la lista 2014 de Canelones. Bien, bien. Gallinal, a pocos días ya de las elecciones, ¿cómo estás viendo este envión final de la campaña? Yo creo que el Partido Nacional, en el pensamiento de muchos de nosotros, no podía ganar la elección a mediados del año pasado, y creo que ahora lo que va a pasar es que en noviembre va a ser un cabeza a cabeza en la segunda vuelta electoral. Creo que el Partido Nacional va a tener una excelente votación en octubre, quizás de las más importantes de los últimos tiempos, y creo que va a llegar a noviembre con excelentes posibilidades de defender y de definir la elección. Esa es la impresión, pero es también el resultado del análisis de la línea creciente, ascendente en las encuestas, comparándolas de los últimos meses, que ratifican una evolución permanente del Partido Nacional. Gallinal, el balotaje es una instancia naturalmente muy importante. ¿Cuánto pesa la existencia de determinados partidos minoritarios que de alguna manera también empiezan a marcar, no más allá del Partido Independiente, que está entre el 2, el 3, el 4%, la Unidad Popular que puede marcar un 1%, el propio PERI que puede llegar a un 1%? ¿Es importante esa fragmentación? ¿Para quién juega a favor? Yo creo que todos los pronunciamientos van a ser muy importantes después del 1 de octubre, por lo parejo que se va a presentar en primera instancia la definición del balotaje. Va a ser importante que decidan aconsejarle a sus votantes los distintos partidos, y va a ser importante también la actitud de aquellos que decidan abstenerse. Todo eso va a tener una enorme incidencia y una enorme influencia. Y yo creo que la campaña por la positiva lo que busca es lograr puentes de entendimiento que faciliten el respaldo a la candidatura de Lacalle Pou y Larrañaga en el balotaje, y que faciliten también los acuerdos políticos para, una vez conocido el resultado electoral y si nos toca hacer gobierno, bueno, tratar de tener en las decisiones más importantes de la vida del país el más amplio consenso, o por lo menos la posibilidad de participación de todos. El pasado sábado, en esa importante caravana que realizó el Partido Nacional, en el acto que se realizó al término de la misma, el candidato presidencial Luis Lacalle Pou señalaba que, bueno, ahora estamos por el gobierno, pero vamos también por Montevideo, y como que lanzó quizás una guiñada allí de acuerdo al Partido Colorado con el tema del Partido de la Concertación, ¿no? Reforzando esa necesidad también de acordar con el Partido Colorado. Sí, el Partido de la Concertación yo creo que es una buena idea, es una buena opción electoral, sobre todo para quienes veníamos compareciendo a las elecciones prácticamente con los brazos bajos. Creo que va a ser mucho más abarcativo que lo que es Partido Nacional y Partido Colorado. Y creo que no hay, como decimos siempre, no hay mayo sin octubre. El resultado de octubre y el resultado de noviembre pueden tener una incidencia muy importante en el resultado de mayo. Bien, aún igual en lo personal, la figura de Jorge Gandini sigue siendo todavía una referencia a tener en cuenta. Para mí es el candidato. Respeto otras opiniones, pero creo que Jorge es el que sembró la semilla de es importante Montevideo, podemos ganar Montevideo. Creo que lo que nosotros tenemos que resolver, culminada la instancia del balotaje, es qué perfil de candidato necesitamos para ayudar a ganar Montevideo. Y en función de eso, ¿será Gandini o será otro compatriota, otro compañero?
yo creo que Gandini reúne todas las condiciones para ser un excelente candidato y un excelente intendente por los conocimientos que tiene de la ciudad y porque se ha desempeñado muy exitosamente en cargos ejecutivos. No nos olvidemos que él estuvo en el Instituto de la Juventud En el correo. y así en el Correo, y así desarrolló tareas muy importantes, además de las que ha desarrollado durante muchos años como legislador. Por último, Gallinal, ¿qué dirigentes te están acompañando a nivel de todo el país? ¿Qué es lo que podemos informar también a la ciudadanía, a los oyentes? Bueno, Maldonado Antía, Teresa Hernández como candidata a diputada en Flores, Mario García en La Valleja, pero bueno, también son nuestros compañeros en estas instancias, Sergio Botana, y lo son tantos otros que hoy están levantando la bandera del Partido Nacional en todos lados. Bien. Yo siento a los compañeros en todos los sectores. Esa es la realidad y esa es la verdad. Bueno, Francisco Gallinal, muchas gracias por estos minutos a nivel de aquí, lo que es Tarea Fina, en la 1410, y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, Francisco. Con mucho gusto, Marcelo. Muchas gracias por la entrevista y el abrazo.